¿qué es lo que tu corazón persigue? Escuché decir al viento, susurrándome al oído, ¿qué es lo que tu corazón persigue? No supe responder en ese momento porque de inmediato me invadió con miles de comentarios más que me hicieron reflexionar. El viento me decía, ¿sabes una cosa? Yo he recorrido el mundo entero. Yo he sido testigo de los sentimientos humanos, de las decisiones, de esas indecisiones también, frustraciones, sentimientos de miedo que han detenido a la humanidad a avanzar en pro de lo que desean. No lo puedo entender si yo solo soy el viento. Si yo solo soy el viento, he podido estar en el mar, ayudando a la brisa. He podido estar encima de la montaña. He podido soplar para que la naturaleza haga su función. ¿Por qué tú, ser humano con tantas capacidades, te has detenido? Y entonces me dijo, te voy a contar una historia. No sé si has escuchado de esa guerrera oriental valiente, que en un momento en el que había una batalla en su aldea donde llegaron grandes guerreros a pelear, ella se armó de un ejército de más valientes y empezaron a luchar hasta que lograron combatir a todos y alcanzar, derrotar y ganar. Y con ese impulso y con ese valor, ella tomó todas esas herramientas que habían utilizado para empoderar su alma, para empoderar a su mente, y las metió en un cofre. Y decidió llevarlas a ese palacio que estaba encima de la montaña, un palacio de plata. Ese palacio que sabía que llegando ahí, una vez que las puertas se abrieran, ella, entregando ese cofre, habría salvado a la humanidad, no solamente a su aldea, porque les habría entregado las herramientas para poder encontrar el valor que se necesita para enfrentar cualquier desafío. Y caminó y subió montañas, y no importó que fuera de noche, y no importó que le diera miedo, y no importaban los ruidos que había alrededor. Ella caminó hasta que en un momento determinado se detuvo porque se encontró con 7 caminos. Y los 7 caminos parecía que llegaban al Palacio de Plata. Decidir cuál era el verdadero camino empezó a ser complicado. Y trató de seguir a su corazón, y trató de seguir el camino de flores. Y a la mitad se detuvo y dijo, no, seguro de ser el camino de oro. Y de repente se detuvo porque entró una confusión en ella y dijo, no, probablemente es el que tenga un poco más de obstáculos, porque a lo mejor tengo que sobrepasar uno que otro. Y entonces no supo, se hizo bolas en su cabeza, habían tantas dudas, tanta confusión. ¿Cuál era el camino correcto? Y de repente el viento se detuvo y me dijo, esa es una de las historias, pero me estoy acordando de otra. Te quiero platicar del niño que estaba a punto de terminar la primaria. Era aplicadísimo, qué buen estudiante. Moría por pasar a la secundaria, era su deseo más profundo. Veía cómo pasaban los niños grandes en el segundo piso, con sus batas de laboratorio. Él quería pertenecer a la secundaria. Para eso necesitaba pasar matemáticas. Él era bueno con los números. Solo le faltaba algo, la división. Él multiplicaba, sumaba, restaba, conocía las tablas. Esa casita de dividir un número entre otros le costaba mucho trabajo, mucho. Y entonces su maestra decidió ayudarlo y le dijo, no te preocupes, yo me quedo contigo 1 hora extra después de clases. Y su mamá le dijo, ¿qué te parece si también en la tarde yo te pongo un maestro que no sea de la escuela, que a lo mejor puedas entender? Con una, no sé, temática distinta o manera de explicar diferente, para que te entre realmente la división. El niño tenía ganas y lo que sentía por dentro era una gran frustración, porque no podía lograr entender la división. Y entonces me estoy acordando de una tercera historia. ¿Quién no conoce a la princesa Flor de Azar? No sé si ustedes la recuerden.
Era una princesa que era amada por su papá. Para su papá, esa princesa era su más grande tesoro. Y la princesa, que salía al campo todos los días y caminaba, conoció al jardinero del castillo y se enamoró de él. Y el papá, que por el balcón se asomaba, podía observar las miradas entre la princesa y el jardinero. El rey, como buen rey astuto, le dijo a su hija: me he dado cuenta que te has enamorado. Para que tú puedas hablar con el jardinero, porque no quiso romper ese amor, para que tú puedas hablar con el jardinero, yo solo te voy a pedir un favor. Necesitas decirle al jardinero que vaya a esa selva y la convierta en jardín. Y en el momento en que la convierta en jardín, en ese momento vas a poder hablar con él. Y la princesa se emocionó y corrió y le escribió al jardinero, le hizo una carta y le dijo: mi papá sabe de nuestro amor y él está de acuerdo, solo pide que por favor de esa selva que está ahí enfrente tú hagas un jardín. Y el jardinero corrió entusiasmado, el amor lo motivaba a hacerlo. Qué difícil era, si de por sí es difícil para un ejército de personas convertir una selva en un jardín, y él aún así el deseo de lograrlo lo movió. Y trabajó días y noches y cortó maleza y sembró flores, sembró árboles, podó, hizo todo el esfuerzo para que se pudiera ver la selva como jardín, y un día por fin lo logró. El rey observaba el trabajo del jardinero y cuando vio que el jardinero lo había logrado, de manera muy inteligente le dijo a la hija: sé que él ha cumplido su palabra. Ahora te pido que para que puedas tocarlo, él haga de esos árboles un gran castillo en el que tú puedas vivir. Y la princesa le escribió y le dijo: ya puedo hablar contigo, ahora solo necesitamos que por favor, para que nos podamos tocar, tú hagas de cada árbol sembrado un castillo para nosotros. Y solo así podemos estar juntos. Y el jardinero se puso de volada y no sabía cómo, y le preguntaba al cielo y le preguntaba a las estrellas y le rogaba todas las mañanas al árbol que creciera más rápido. Él quería ver crecer, que ese tronco diera realmente esa madera que se necesitaba para poder armar ese castillo. La princesa comenzó a desesperarse. Ella estaba deseosa ya de ver al jardinero, de casarse con él, y había algo que todavía le impedía, y entonces la impaciencia, las ganas cada vez empezaron a ser más grandes, y también empezaba a opacarse un poco la felicidad de la princesa, porque en esta angustia de ver todos los días o de pensar que si se iba a lograr o no, esa duda no la dejaba ser feliz. Y de repente hice un acto. Yo, Mari Carmen, hice un acto. Porque lo que el viento me contaba me sonaban emociones conocidas. Y de pronto no me importó, no me acordé, no pensé en el resultado que había tenido la guerrera, o el niño de la primaria, o la princesa con el jardinero. Solo me acordé de cómo el viento, solo siendo viento, había sido capaz de estar en los lugares que él había querido solamente con desearlo, solamente con observarlo, solamente con visualizarlo, solamente con sentirlo. Cómo era capaz de transportarse al mar, de transportarse a la montaña, de estar en nuestra respiración con el simple hecho de desearlo. Y en ese momento me di cuenta que lo que yo necesitaba era ponerme en acción. Y eso hice, me puse en acción y empecé a trabajar. Y empecé a encaminar cada uno de mis pasos en pro de mis deseos, en pro de lograr cada uno de mis sueños, así como el viento. Y entonces pude ver a la princesa y al jardinero. Y cada que se tocan, hacen primavera. Y el mundo se llena de flores. Y pude ver al niño pasando matemáticas, estudiando en la universidad.
logrando lo que quería. Y me di cuenta que la guerrera había logrado llegar al palacio, había encontrado el camino, porque gracias a eso hoy tenemos el valor de perseguir nuestros sueños. Gracias.